dato de que hay, corrígenos, Ilse, más de 300 escuelas. Ah, A propósito de lo que mencionas, Rocío. Óyeme, perdóname, los cristianos no somos tantos. Y los comunistas no somos tantos, y los católicos no son. Óyeme, con tantas sectas de esto y de aquello, híjole. ¿Ah? Yo creo y que a la vez, reúnes a todos los grupos de izquierda en el mundo y no son tantos, y a todos los grupos de cristianos y no son tantos como escuelas de terapia. bueno, Impresionante. vos fíjate, Carlos, que yo les compartía esto de a los alumnos de que comenzamos esta semana con Sistémica, ¿no? La semana anterior dimos todos los humanistas, pero a la vez le contaba de que en realidad, por una cuestión didáctica, puse el bloque de los humanistas. Pero muchos de los humanistas que participaron decían, nosotros no somos humanistas. ¿Entendés? O sea que a la vez no, tampoco. A veces es un forzar para hacer un manual o escribir un texto, el ubicarlos dentro de un grupo. Pero, por ejemplo, no hay un solo existente, o sea, vieron que nosotros le invitamos a Jackie Martínez y a Max, ¿no? No hay un solo abordaje existencialista, no hay uno solo, porque también hay distintas líneas. Está bien, comienza con Big Banger, pero después hay otras líneas, y así vos vas haciendo el recorrido. Y, por ejemplo, lo último que dimos en humanismo fue transpersonal, y, o sea, habló el hijo del que fue referente de la transpersonal en la Argentina, que fue el que hizo la carrera en la Universidad de Flores, en Buenos Aires, eh, y también él a su vez dice, bueno, creó otra línea epigenética, digamos, ¿no? Y también, por ejemplo, ahora, ponele, para ir viendo cómo se va abriendo la ramificación, eh, les cuento, Rocío y Cintia, que conseguía colapintos para Ujú. la semana que viene, digamos, ahora no me está saliendo el nombre de Emma, el apellido, pero que a su vez son líneas de la estructural que le han agregado algo de diferencia y entonces ya es otra cosa. Entonces, por eso, Carlos, no sé si me quedo corto, me parece, con 300, yo te digo más de 500. Óyeme, cuando una disciplina es medianamente seria, digamos, lo digo en general, entonces tiene algo así como, por ejemplo, una revista especializada. Entonces, cuando la sociología rural es seria, entonces hay una revista de sociología rural, ¿cierto? Cuando la cardiología es importante, entonces hay una revista especializada en cardiología. ¿Cómo es esa situación con estas 400 o qué sé yo escuelas, te ruego? Bueno, ahí también, si se quiere, ustedes me ayudan, Cintia, Rocío, eh, es el punto qué se entiende por científico o qué no se entiende por científico. Porque, por ejemplo, las cognitivas, llámese de primera, segunda y tercera generación, más allá de todo, un punto en común es que se rigen por la ciencia de la evidencia o la psicología de la evidencia. ¿Sí? Para ellos es importante que haya un correlato, ¿no? Y por eso también por ahí no hemos podido establecer un diálogo, pero más que todo por ellos, con el psicoanálisis, la ciencia de la evidencia y las de tercera generación y las postestructuralistas o postmodernas. Porque el punto para dialogar para ellos es la evidencia. ¿Sí? Y hay otras líneas que no ven como fundamental ni fundante la ciencia de la evidencia. Ujú. No sé si se entiende en ese sentido, digamos. Y ahí ya tenemos dos bloques de grupos donde estamos hablando de muchos, pero que en eso no negocian, digamos, ¿no? Es el punto base para conversar. Por eso vas a encontrar, por ejemplo, algunos adlerianos de la terapia teleológica que están dialogando con el conductismo y otros que están dialogando con el humanismo. Pero además pensaba en una cosa, ¿no? Al final,
el, la relación con los seres humanos es así, porque es desde diferentes lugares y desde diferentes formas de entender la vida y de entender el mundo. Entonces, pensaba en cuántas veces estando dando terapia, por ejemplo, te pregunta un cliente, paciente, consultante que te dice, bueno, eh, Rocío, pero, por ejemplo, ¿qué diría el psicoanálisis? ¿No? Bueno, pues a lo mejor el psicoanálisis diría esto, y a lo mejor el cognitivo conductual diría esto, y a lo mejor eso diría esto, pero bueno, ¿qué piensas tú? Porque al final de cuentas, el que, o desde mi punto de vista, ¿no? El que finalmente va a vivir con esto o sin esto eres tú. ¿Qué piensas de esto y qué es lo que te es útil a final de cuentas, ¿no? Y creo que para mí tiene mucho más sentido el trabajo terapéutico en la medida en la que más posibilidades, o sea, más voces le da, o sea, e invitas a que participe en esto, ¿no? Porque al final de cuentas la gente ni siquiera nos hace caso. O sea, afortunadamente hacen lo que se les da su gana. Y por supuesto que bueno, es como entonces en un momento dado puedes abrir todas estas posibilidades y la persona es la que decide lo que tiene que seguir haciendo o no. Claro. Y esto lo que no es broma. Yo sí les digo, bueno, finalmente ni siquiera nos hacen caso, o yo digo lo que digo y tú oyes lo que oyes, como diría Maturana, ¿no? Entonces vas a ir construyendo diferentes formas de relacionarte en función de lo que te sea útil o no te sea útil dentro de la conversación terapéutica, ¿no? Entonces, y además es como vas creando y construyendo el discurso o la relación con el otro y demás. Y para mí eso es lo que va haciendo el proceso terapéutico, no desde un punto de vista ni psicoanalítico, ni cognitivo, ni en eso, no, sino, ok, son posibilidades, pero realmente para mí va siendo qué es lo que tú tienes como posibilidad de ofrecerle al otro. Y el otro lo toma o lo deja o lo reconstruye o lo deconstruye o crea algo totalmente diferente, ¿no? No, y también hay otra cosa, Carlos, que no sé si a ustedes les pasa ahí en Colombia, con la carrera de psicología, sobre todo, que acá de entrada no es que está el espíritu de la pregunta o de la investigación, sino el que vos ingreses en una teoría. En la academia, en la carrera de grado, mayormente en la Argentina, te forman en psicoanálisis y te dan así chamuscado algunas otras cosas, ¿sí? Por eso lo que estamos haciendo, que digo estamos haciendo porque con ustedes lo estoy haciendo, con estos alumnos del último año, no recibieron nunca nada parecido. Y, o sea, les resulta todo raro, difícil, pero no está, por ejemplo, el espíritu de preguntarse por el servicio, el hecho de una formación integral para la persona íntegra. No, eso no está. Está para más hay una frase que a mí siempre me molestó. Vos, por más que no entiendas, repetí, en algún momento vas a entender. Así le dicen a los alumnos en psicoanálisis. Claro, imagínate, yo todavía no lo entiendo Lacan, lo leo y, o sea, a veces no sé por dónde Corno está yendo, cómo interpreta a Kierkegaard, cómo interpreta la fenomenología de... No entiendo, ¿viste? A veces me dispara, o las matemas que él quiso introducir los matemas para hacer del psicoanálisis algo más cercano a la ciencia, pero más, o sea, yo lo que no quiero, y trato de que ellos se conecten con esto que también decía Rocío, es que no se preocupen tanto de la teoría y se ocupen más de la persona a la que le van a brindar el servicio y al servicio. Pero en la academia, dicho o no dicho formalmente, la cosa pasa por formarte en una teoría y que sepas bien esa teoría, y después como correlato viene el servicio y como correlato viene la persona del cliente, del consultante o del paciente. Yo no sé si es Es, así, Carlos, también allá, pero eso por lo menos lo que te puedo decir que yo vivencio acá, digamos. no, es más, ¿no? Me parece que es como a chocar decimos acá, no sé si allá también se diga a chocar, ¿sí? A chocar el relato de tu cliente o la historia del cliente al, al Acomodar. marco teórico.
Sí, Ujú. sí, sí, sí. Sí, Que eso es como también lo que hacemos a veces en las tesis y demás, ¿no? Desde un lugar, entonces, primero es el marco teórico, después achocas todo lo que viene ahí, que en realidad, bueno, desde dónde lo estás haciendo, qué está pasando, en lugar de que lo que te lleve en tu investigación después construyes un marco teórico a partir de la investigación, y lo mismo sucede desde donde nosotros lo hacemos. En la terapia es igual, es, a ver, no puedes agarrar el marco teórico y entonces, o sea, chocas la historia en el marco teórico, que sería en el modelo terapéutico académicamente hablando, ahí, sino como más bien como lo que te está planteando el cliente te abre posibilidades de ir y que sea él el que vaya construyendo desde su propia experiencia, lo que le es útil y lo que no. Pero para eso necesitas quitarte como creo que lo que necesitas quitarte es esta idea de, bueno, tú sí sabes o tú sabes lo que el cliente tiene que hacer o que este modelo le va a servir a, no lo sabes en realidad. sí, totalmente. Carlos, ¿vos querías decir algo? Sí, corrígeme, corrígeme. Yo desde luego soy externo y permanezco externo, ¿cómo se llama? Pero está claro que, digamos, el referente es el fulano que está al frente. Pero entre ellas parece como si, es una pregunta, pero entre ellas parece como si fueran celos de este es mi feudo y esta es mi comarca y no me quites el cliente, literalmente, porque entonces yo me quedo sin chanfa y tal, etcétera. Entonces, digamos, es impresionante esta situación. No, no sé, te ruego, corríjame. No, lamentablemente yo uso un término medio fulero que es cada uno cuida su kiosquito, porque ni siquiera es un supermercado, ¿no? Y tal cual, hay una cuestión donde uno lee del otro lado, y ahí viene mi amigo Foucault, Carlos, discursos dominantes, ¿no? Y hay teorías que se imponen como verdaderas y las otras son pseudo opiniones, ni siquiera te digo pseudo abordajes, pseudo opiniones. Y así se enseña lamentablemente en la academia. Yo creo que es a falta de... por eso es tan difícil lo verdaderamente una acción y un pensamiento interdisciplinario, y por eso es tan difícil, finalizado una carrera de grado, pensar en la ciencia de la complejidad, Carlos, porque de entrada es una única dirección y desde esa teoría se lee todo, se lee todo. Y lo otro es otro kiosquito, ¿no? Entonces, hay, porque no sé si se da allá también, les comento, otra realidad que paralelamente a la formación de grado de la licenciatura, hay pequeños grupos de estudio donde aparecen autoridades que te van perfeccionando en esto que está en la academia. Entonces, cualquier aparición, yo me pongo en el lugar de un alumno normalito, digamos, ¿no? Viene y se acomoda a lo que le dicen, obediente, porque también venimos de una secundaria pobrísima de manual, una secundaria en donde el docente se maneja con un manual, no con libros, y que el manual ya tiene los instructivos de lo que tiene que dar en la clase, eso es la secundaria de acá, la escuela media de la Argentina. Sumado a eso, pasa el alumno a seguir siendo alumno, no aprendiente, sino alumno, y entonces se acomoda a los decires y las reflexiones del otro, que es el que supuestamente sabe y tiene la autoridad y le está diciendo qué es lo que tiene que repetir. Entonces, olvídate que después ese alumno que se recibe de psicólogo pueda saber cómo trabajar de manera interdisciplinaria. No existe lo interdisciplinario hasta que se va al hospital a hacer una residencia. Y ahí se encuentra con la realidad de que necesariamente tenés que mínimamente trabajar con lo multidisciplinario. Pero qué bueno sería, Carlos, que de entrada, junto con filosofía, se presentara ciencias de la complejidad. Qué bueno sería que de entrada, no importa la carrera, psicopedagogía, sociología, psicología, las humanistas o las ciencias sociales, que se presente
un pensamiento más amplio y convivir con la inseguridad. Porque ¿qué pasa? La academia te plantea la cuestión de la seguridad de una sola cosa. ¿Qué es lo que te dice el docente? Aprende bien esto. Y 5 años están aprendiendo bien una sola cosa. Yo Perdón, pensaba, yo pensaba como un poco sobre lo que sucedió también en los inicios de la sistémica, ¿no? Donde ahorita estoy como más metida en esa parte y precisamente eso sucedía, lo que Carlos mencionaba. Empezaron con ciertas teorías como en común y después se fueron dividiendo. Inclusive Lynn Hoffman habla sobre las torres de Babel, ¿no? En su libro, que pareciera que fueron creando como diferentes lenguajes en donde invitaban a la gente a decir yo soy mejor, a pesar de que se creó en base a ciertas teorías generales, cada uno iba defendiendo, y creo que esto sigue en la actualidad también, ¿no? O sea, como defendiendo su antorcha de yo soy mejor que esto, y en vez de verlo como un complejo o como una red, que es lo que Carlos me ha invitado también como a pensar, precisamente a cómo tener ciertos lenguajes en los cuales nosotros podamos crear esta parte interdisciplinaria. O sea, cómo crear ciertas cosas, porque inclusive cuando ves los abordajes, muchas cosas tienen un lenguaje como en común, pero siempre intentan como identificar o llamarlo de otra manera. De repente yo veo abordajes y digo, oye, esto se parece a lo que estoy viendo aquí. Entonces, ¿por qué hemos creado tantas divisiones para poder estar de alguna manera enseñando también, ¿no? O sea, cuando uno enseña pasa esta parte, o me ha pasado en mi experiencia con mis alumnos, que creo que pasa contigo, Ilse, también, que empiezan como a convulsionar de repente. Entonces, esto que aprendí no sirve, entonces sirve esto, entonces, ¿qué hago? ¿Quién soy? Y empieza toda una serie como de cuestionamientos que desgraciadamente a veces se dan hasta la universidad o se dan hasta la maestría. Y creo que estos cuestionamientos lo hemos platicado antes, ¿no? Y yo pensaba en esta parte también de la complejidad, no solamente desde las licenciaturas, sino desde la vida cotidiana, o sea, desde cómo iniciar con esta red de cosas que nos van como influyendo desde una cotidianidad y no necesariamente, o sea, ¿qué pasa con las personas que no estudian una licenciatura, que no estudian una maestría, que tienen ciertas situaciones? O sea, cómo trabajar también desde esta red en ese sentido. Entonces, es lo que me hace pensar sobre cómo poder hacer esta parte desde los inicios también, ¿no? Pensaba también en las revistas, como decía Carlos, como por ejemplo la terapia familiar sistémica tiene una revista, se llama Family Process, o sea, cómo ha ido evolucionando también a lo largo del tiempo, y eso invitó a que las distintas escuelas se reunieran, ¿no? Para poder conversar sobre lo que estaban haciendo en base a una evidencia, y muchas veces hay mucha evidencia que no fue escrita, o sea, que se quedó mucho como en la práctica, ¿no? O sea, se quedó mucho en esta parte y uno lee a veces eso y de alguna manera esta revista trató de unir estas diferentes concepciones en base a una evidencia de lo que estaban haciendo. Entonces son las cosas que me quedo como pensando. Sí, lo de la disciplina tiene que ver con los kioscos, evidentemente, ¿no? Con mi inseguridad de bajarme de lo mío y entrar en lo tuyo, manifiestamente los micropoderes y ese tipo de cosas, ¿cierto? Es interesante, Cintia, lo que mencionas sobre ¿Puedes evidencia, acercar porque un poquito más el micrófono, Carlos? así, Del otro lado, del otro lado. Ahí está. perdóname. Como te das cuenta, coordinación mano-ojo, la cosa no funciona bien. Puede que sepa con complejidad, pero mano y motricidad fina y eso, no. ¿Qué te iba a decir? Es interesante, Cintia, lo que mencionas sobre la evidencia, porque mientras esto sucede, como lo acabas de mencionar en este plano, en la medicina, ¿cierto? El capítulo más ortodoxo, dime lo que, o sea, pontificial, y católico, apostólico y romano, y tú no me digas nada más, porque tiene que ser pontificial, ¿cierto? En la medicina es la medicina basada en la evidencia.
y eso es lo que está dañando, digamos, eso es lo que tiene la crisis del sistema sanitario aquí en Cafarnaúm, es justamente eso. Entonces es muy interesante, digamos, eh, eh, yo llamo a la evidencia para que hagamos una fiesta entre todos con disimilitudes, pero eso que sucede en un plano es un mecanismo de poder real en otro plano, y entonces empata con lo de irse, digamos, la posibilidad de, bueno, hacer aproximaciones, bueno, más abiertas. Sí, sí. Lo de la evidencia me parece que está como presente y muy, muy en lo que podríamos llamar el escenario mecánico disciplinar, o muy en la ciencia pensada desde el positivismo, no desde lo positivo, sino desde el positivismo. Y el hecho de volver a la cibernética del primer orden, volver a esta idea de tener un cierto control, un orden y un control, que en realidad termina siendo una mentira, digamos, pero bueno, una mentira oficial o oficializada. Y que si no estás de ese lado, estás haciendo pseudociencia o estás haciendo terapia alternativa, sería desde nuestro lado. Todo lo que no está del lado, fíjate vos que esto, yo le invité a Carabelli de la Gestalt para que presentara, digamos, la Gestalt, y de la otra comisión presentaron Gestalt Alternativa. El que tiene una cara muy tranquila, que tiene una paz, fue el momento en el cual se le desdibujó la cara por un momentito, digamos, ¿no? Porque, claro, si vos decís alternativo, está de este lado, ¿no? Que cuando lo presenta alguien, como de una manera, bueno, ahora te voy a presentar lo que nos sirve o lo que está ahí todavía, como junta con las flores de Bach. Tenés la Gestalt, tenés el psicodrama, tenés las posmodernas, ¿sí? Y eso, para los alumnos es inocente, pero a veces para el que presenta, vos ves que no hay inocencia en eso. Lamentablemente, yo a esta altura de la vida me doy cuenta de que no es un error inocente. El incorporarle la palabra alternativa cuando presentás algo de los humanistas, no es inocente. O sea, ponerlo en un no lugar o ponerlo... Todavía no llegan a ser como nosotros, ¿entendés? Todavía no llegan. Finalmente el lenguaje no es inocente, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Sí? Esa manera de afirmar es una manera de excluir. Por supuesto. Y además estamos diciendo desde el positivismo que el hecho de que sea alternativo es algo que no es serio. Exacto, exacto. Claro, porque además no tiene evidencia, porque además no tiene toda una serie de cosas que marca la ciencia, ¿sí? Y la ciencia la pongo como un discurso. Claro. Y ahí viene, Carlos, el hecho de que la ciencia de la complejidad, las ciencias, porque también nos ayudaste a pensar en plural, no pensar en una, y todo lo que vos presentaste está muy bien el corto que está desde abajo, que haces una presentación general de esto. También no es lo mismo, o sea, el camino general está por el lado de la ciencia de la evidencia, que se queda en el escenario mecánico disciplinar y que no dialoga con las ciencias de la complejidad. Es decir, esto, mira, esto es, mira, ahí te contar, hay editoriales muy prestigiosas que tienen ya colecciones de complejidad. Cambridge, o sea, Cambridge University Press. Hay editoriales universitarias muy prestigiosas que tienen colecciones de universidad. Ejemplo, Columbia University Press, ¿cierto? Con nombre propio. Pero hay centros de investigación, el Max Planck tiene uno, ¿cierto? Paris-Île-de-France, te puedo mencionar otros, ¿cierto? Y no obstante, y hay lo que los gringos llamamos circuitos de conferencias, y entonces luego en tu casa, luego en la mía, este tipo de cosas, hay revistas sobre la cosa, y no obstante, esto sigue siendo alternativo. ¿Cierto? Es decir, la complejidad claramente no es la corriente principal, ¿cierto? No obstante, fíjate los grandes nombres que te estoy diciendo. El Instituto Max Planck tiene el de complejidad en Leipzig,
¿cierto? No en Bonn, no en Hamburgo, etcétera. Entonces, y no obstante, ¿cierto? Mira, óyeme esta cosa. Cuando tú entras al Foro Mundial de Davos, arriba a la derecha, si no en el primer link, en el segundo link, ellos reconocen la importancia de complejidad. O sea, te estoy diciendo nombres. O sea, lo que estoy diciendo en ese momento es muy poco inteligente porque es benchmarking, ¿cierto? Pero es para darte la razón que, no obstante, ¿cierto? Lo que prima son los kioscos y la disciplinación por razones de Foucault, de poder y de control, ¿cierto? Tal cual, sí, sí. El tema sería, por ahí en este recorrido que veníamos haciendo, retomar esto de qué de las ciencias de la complejidad, que también en ese sentido estarían en el mismo lugar que lo que no está, todo lo que no está dentro de la evidencia. Está interesante pensar que todo lo que no está dentro de la evidencia está en otro grupo. O sea que podemos dialogar con los que no somos hijos o familia de la evidencia. Sí, manifiestamente. Por una razón, y es lo que a mí me interesa, porque la evidencia, pues para ponerlo en el lenguaje que lo estamos poniendo, ¿cierto? Porque la evidencia nunca, perdóname, otra vez, nunca afirma la vida, ni la garantiza, ni la exalta. Y entonces, lo que a mí me interesa, otra vez, no es la complejidad y esa escuela, etcétera. A mí lo que me interesa es la vida. Lo que pasa es que hay una muy robusta herramienta ahí para eso, ¿cierto? Cuando, entonces la evidencia hay suficiente. Mira la pandemia, mira la pandemia, ¿cierto? ¿Sabes qué es la evidencia? La crisis del healthcare gringo, la mortandad en Perú, la mortandad en España, la segunda ola francesa, lo que tú quieras, ¿cierto? Esa es medicina, que ese es el modelo de la OMS y la OPS para América Latina y todo lo que tú quieras, ¿cierto? Y eso no garantiza la vida desde ningún punto. Eso es lo que nos está matando. O sea, lo que nos está matando no es el virus, sino es la deficiencia del sistema sanitario, fundado específicamente en la evidencia. El pobre virus anda, oye, el pobre virus es como un primo tuyo y mío, que viene, nos visita en la casa y nos espanta un poco, pero es el manejo de la casa lo que está fracasando. Y eso es con nombre propio y existen muchos trabajos al respecto, la evidencia. ¿Sí? Entonces, es un tema sensible. Tal cual. En esto que decía ayer Cintia, digamos, de Minuchin, trasladándolo quizás de una manera muy inapropiada, pero no es lo mismo danzar con la evidencia que danzar con la vida, ¿no? Danzar con la evidencia es más desde el lado de un estilo muy estructurado, que quizás te permite, digamos, tener una relación con el control, pero no habla de la vida. Y yo tengo que traicionar al Vaticano en nombre de la vida. No, es en serio. Hay una película que se llama En nombre del Padre que tú y yo conocemos, ¿cierto? Si yo tengo que traicionar al Vaticano en nombre de la vida, 20 veces lo traiciono. Si yo tengo que traicionar al Departamento de Estado en nombre de la vida, 20 veces lo hago. Porque son el Departamento de Estado o el Vaticano los que están matando la vida, ¿cierto? Es decir, los bancos y los estamentos y la formalización y lo acartonado y ese tipo de cosas. Por ahí en esto Y por de... eso, a propósito de tu risa, y por eso, y eso sí, yo lo pongo sobre la mesa, esto es ciencia revolucionaria, mucho más que alternativa, y esto es ciencia revolucionaria. Con distintos referentes. En ese momento no importa la teoría, con distintos, manifiestamente, ¿cómo se llama? Porque la ciencia, de acuerdo con Rocío, con comillas o sin comillas o lo que sea, ¿verdad? La ciencia es la cuchara de la comida. Es
es la herramienta, simplemente la herramienta, y lo que nos interesa es la vida. Y en esto, por ahí, si partimos de la vida, tenemos acá como dos cucharas, ¿no? Que son las ciencias de la complejidad de las terapias. Y ambas, eh, digamos, circulan a través de un lenguaje, ¿sí? Podemos De comenzar muchos lenguajes. de muchos lenguajes, exacto, de muchos lenguajes. Pero el punto es que, el punto en común sería que hay lenguaje que circula a través de eso. Lo interesante por ahí, teniendo como punto de que estos lenguajes, esta multiplicidad de lenguajes, están leyendo o están hablando de la vida, ver en qué comparten estos lenguajes, los lenguajes en las ciencias de la complejidad, en las ciencias de la complejidad y en las terapias. Por ahí podría ser un punto de relación. Creo que Carlos hablaba en algún punto, no sé, tú Carlos me corregirás, sobre crear nuevos lenguajes, ¿no? Sobre también desaprender muchas cosas, inclusive que decimos en la cotidianidad. Y recuerdo mucho esto que me ha dejado pensando, cómo dar ese salto hacia esas nuevas formas, como para desprender lo que cada lenguaje tiene, ¿no? Lo que cada significado se ha creado en base a la evidencia, al control, al poder, a los discursos dominantes. Entonces son las cosas que me quedaba yo pensando mucho sobre los lenguajes, ¿no? Y también pensaba que qué cosas hay más allá de la palabra, ¿no? Del lenguaje verbal, que es el que usamos más seguido, qué pasa con el cuerpo, qué pasa con otras maneras de poder expresar. No sé, Carlos, a lo mejor tú me corregirás si lo entendí de una manera diferente. No sé qué piensas tú al respecto también. No, sí, sí, estoy de acuerdo contigo, Cintia. Óyeme esto. Mm, Cuidar la vida, afirmar la vida, ojo al logocentrismo, ¿cierto? Significa ser reacios, por así decirlo, la expresión no desafortunada, a la posibilidad de que haya lo inefable. Lo inefable no existe. Debo poder decir mi trauma, debo poder decir mi alegría, debo poder decir mi amor, debo poder decir mi odio, lo que tú quieras, ¿cierto? Lo que pasa, y entonces ahí empata con lo que estabas mencionando, ¿cierto? Es que el único, y Rocío también apuntaba a esa cosa, el único y el principal lenguaje no es el lenguaje predicativo, ¿cierto? Y entonces yo lo puedo expresar a través del cuerpo y a través de la música y a través del silencio y a través, pero lo inefable no existe, ¿cierto? Venimos de una tradición que nos manipuló con lo inefable y el misterio. ¿Sabes qué? Entonces Cintia me va a decir, mira, llevamos 25 años de terapia y yo no te puedo ayudar, es un decir, eso forma parte del misterio de la vida. Y ve, y que la vida, ¿sí? Yo creo que eso es mala ciencia. Literalmente yo creo que eso es mala ciencia, ¿cierto? La vida no termina de expresarse sí, sí, Rocío, la vida no termina de expresarse en un lenguaje más que en otro, ¿cierto? Y mi inteligencia, quien quiera que diga yo, mi inteligencia está en la capacidad de aprender muchos lenguajes. Debo aprender, entonces, a propósito de irse, yo tengo que manejar, pero bien, bien, ¿no? I like coffee, I am from Colombia. No, bien. ¿Qué? El lenguaje de la genética, el lenguaje de la biología de paisajes, el lenguaje musical, el lenguaje, es cierto, mi inteligencia, y yo creo que Varela tenía razón, Maturana y Varela, pero no son los únicos que lo dicen, ¿cierto? Que conocer es vivir, ¿cierto? Mi inteligencia es mi capacidad de aprender tantos lenguajes como pueda. Y yo me empiezo a volver viejito y me empiezo a morir cuando yo ya no puedo aprender esos lenguajes. Y entonces, ¿sabes qué es lo que me meten por la puerta de atrás? Lo inefable. Y forma parte del misterio. Cónchale. ¿Sabes por qué? Porque esa es una claudicación.
y no podemos claudicar. No, no, en ese sentido, digo, en ese sentido específico. Y entonces, lo que no puedo decir en un lenguaje, debo poder expresarlo en otro lenguaje. ¿Sabes por qué? Porque la naturaleza habla múltiples lenguajes. Entonces, yo soy optimista. La Torre de Babel no es una maldición. Esa fue una lectura que heredamos, están locos, ¿cierto? La Torre de Babel es una bendición para decirlo, es una cosa positiva, porque yo debo poder aprender muchos lenguajes. El lenguaje de las abejas, literalmente el lenguaje de las bacterias, el lenguaje de los árboles, y así sucesivamente. Si me explico, entonces, yo pero no, sabes que te quiero mucho, que quiero mucho a este grupo y creo en la importancia de sembrar, no tienes que estar de acuerdo conmigo. Yo creo que la metáfora de la Torre de Babel fue desafortunada, porque entonces Ilse me decía a mí, ¿sabes qué? Tú no sabes matemáticas, tú no sabes matemáticas, no, vales menos. Y yo le decía a Rocío, Rocío, tú no sabes gramática musical, y cuando sepas contrapunto, y ese tipo de cosas. Empíricamente, empíricamente, la naturaleza no tiene un lenguaje más que otro, es polisémica. Perdona, polifónica. Fíjate que desde hace rato, desde que empezaron a conversar, yo me quedé con dos ideas. Uno, yo creo que habría que cuestionar, bueno, finalmente, ¿qué es terapia? Porque ¿qué es en realidad? ¿Qué es la terapia? Y lo pongo en función de que creo que cuando menos para nosotros hemos estado cuestionando toda esta idea de la terapia, en donde lo que hacemos mucho tiene mucho más que ver con la comunicación y tiene mucho más que ver con lo relacional, punto y aparte, y partiendo desde la comunicación. Los demás son como discursos, lenguajes, mundos en donde se crea todo un lenguaje acerca de la vida, como, bueno, digo, creo que el ejemplo más para mí más significativo ha sido el psicoanálisis, ¿no? Que de repente el discurso psicoanalítico colonizó el mundo, colonizó la vida, entonces hablamos de consciente, inconsciente, complejo de Edipo como si fuera así nada más, ¿no? Y fue un discurso que fue consensuado, que lo que sea, y fue impuesto en muchos de los sentidos. Entonces, a mí me hace pensar mucho esta idea de, bueno, entonces, ¿qué es terapia? Y muchas veces me lo pregunto más en función de que, bueno, tienes que estar en un consultorio hablando con alguien o qué es lo que tienes que hacer o simplemente el estar acompañando a alguien a resolver alguna determinada cosa, cualquiera que ésta sea, incluso desde lavar los trastes con alguien que no puede hacerlo, o sea, ¿o qué es terapia en un momento dado? Y esto lo voy a unir a la otra parte, ¿no? Y esto es un cuestionamiento que cuando menos en Cananquí nos hacemos cotidianamente, porque cada cliente, consultante o lo que sea, quiere cosas diferentes y necesita cosas diferentes. Entonces, ¿en cuál es la posición en la que te mantienes? Desde la parte de la psicoterapia, de qué tipo, cómo, te acuestas en el diván, te sientas, caminas con la persona en el parque, hablas acerca de qué o cómo, ¿no? Entonces ha sido un cuestionamiento muy interesante y en donde cada vez me sorprende más las cosas que suceden alrededor de la terapia y la terapia entre comillas, ¿no? Y por el otro lado, esta parte de esto que Carlos cuestionaba, ¿no? De la Torre de Babel, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, porque de alguna manera, toda la cantidad de lenguajes, discursos que tengamos es lo que finalmente nos ayuda a entender la vida. O cuando menos a tratar de entenderla desde diferentes lugares. Y me hace pensar en que alguna vez alguien me preguntó, bueno, Rocío, es que, ¿qué más leo aparte de esto que estamos leyendo? No sé qué. Y les dije, vean cine, vean una novela, vean algo que no conozcan absolutamente de nada, o sea, algo que, no sé, robótica, biología, lo que sea, pero nada que sea de la materia.
de tal manera que nos dé la posibilidad de abrirnos a otros lenguajes y conocer algunas otras cosas, ¿no? Entonces, en esas dos cosas me quedé pensando en de lo que Carlos y Cintia estaban comentando. Yo me quedé pensando cuando un lenguaje quieren que sea como el principal, ¿no? Si pensamos en esta metáfora de la Torre de Babel, cuando hay muchos lenguajes, creo que el problema es, o la manera como yo lo entiendo también es cuando uno dice, este es mi lenguaje, y ese es el que tú tienes que tener, no aprendas otro, y solamente es como este, ¿no? Me pongo a pensar también en qué pasa con los lenguajes más dominantes, ¿no? Cuando desde un principio por ejemplo, en México, pues el inglés es súper importante. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en donde nosotras estamos, en Yucatán, donde existe la lengua maya, ¿no? Donde es una lengua que la mayoría de las personas que vivimos aquí no la sabemos. E inclusive vienen extranjeros a aprender nuestra lengua y nosotros estamos muy enfocados que el lenguaje con el que más nos comunicamos es el inglés, por ejemplo. ¿En qué momento esto también empezó como a tener mayor como relevancia? Esas son las cosas que me queda pensando, que cuando hay muchos lenguajes, me parece que hay discursos dominantes que dicen qué lenguajes son los principales por aprender. Una vez platicaba con una alumna que me decía que estaba aprendiendo un lenguaje nativo, no sé si de Japón o de algún lugar, y era interesante porque decía, son tan pocas personas que conocen ese lenguaje, pero existe gente que habla ese lenguaje. Y es un lugar nativo que muchas veces no está. Entonces, ¿cómo tener este interés también por los lenguajes nativos, por los lenguajes, por diversidad de lenguajes para poder expresarlo, ¿no? Entonces, son las cosas que me quedo pensando como en la metáfora de cómo cuando se coloniza algo, quién lo dice, en qué momento dicen esto es más importante que otra cosa, y pasa en las escuelas de psicología también. Existen diferentes universidades donde cada universidad dice qué es más importante. O sea, por ejemplo, en la universidad donde yo me desarrollé, de alguna forma la investigación, lo que era en base a la evidencia, lo cuantitativo era muy importante. Entonces te das cuenta que sales con ciertas formaciones donde hay gente que decide qué es más importante y de repente, como dice Carlos, te dejan irse a lo último, ciertas cosas que te hacen cuestionarte como pringuitas en donde tú sales y dices, bueno, existía esto y hasta el último año pude ver ciertas cosas diferentes a lo que vi a lo largo de 4 años, ¿no? Y el último año me toca algo o una pringuita de esas cosas de la vida que también son importantes. Entonces, ¿en qué momento? Entonces, son las cosas que me quedo como reflexionando también en base a lo que Carlos, Rocío e Ilse han dicho. Por ahí a mí me pega esto de lo que venimos compartiendo, es decir, bueno, si uno piensa en terapia, no en psicoterapia, sino en terapia y complejidad, yo creo que no pensaríamos en una teoría. Y esto me va a ayudar Carlos en el tema de la etimología. Porque Tea Orao involucra poner los ojos en aquello digno de ser visto e involucra inmediatamente un teoros, alguien que señala lo digno de ser visto. Y yo creo que más que hablar de teoría que reúna, digamos, terapia y ciencias de la complejidad, me parece pensar un servicio pensando en la vida y que lleva consigo, en vez de teorías, lenguajes, no teoría. Pero en esta relación, primero, remitirnos más a lo propio de terapia que es servicio, y de acuerdo a lo que viene compartiéndonos Carlos de Ciencia de la Complejidad, la palabra más importante es vida, y entonces estos dos elementos, servicio y vida en un sentido el más amplio que pueda existir, en vez de hablar de teoría, hablaríamos de lenguajes que puedan decir de estos dos, de este encuentro entre servicio y vida. Una idea, una sugerencia, más bien, es una sugerencia, ¿cómo se llama? Yo ya escribí el texto, pero con esto de la pandemia, las revistas y las editoriales, la vida se volvió más lenta, digamos, ¿cierto? Porque hay otras prioridades, etcétera. Entonces estoy esperando, solo hay dos posibilidades, aceptan el artículo o lo rechazan, listo, no pasa nada. Una sugerencia que yo me aventaba era
¿cómo se llama? Esa vinculación que menciona Ilse es un acto de liberación, ¿cierto? La terapia, lo que podemos llamar, porque eso no existe, ¿sí? Eso nos lo inventamos nosotros cuatro, ¿cierto? Algo así como terapia compleja, ¿cierto? Muestra, óyeme, ¿dónde está tu tarjeta de presentación? No, no tengo tarjeta de presentación, ¿cierto? Es una sugerencia, es una propuesta, ¿cómo se llama? Es un acto de liberación, ¿cierto? Y eso hay que tomarlo al pie de la letra, sugeriría, ¿cierto? Um, em, yo creo que la inmensa mayoría, hay gente muy buena en el mundo, yo no tengo la menor duda, yo no soy pesimista, hay gente muy buena en el mundo, pero lo que menos hay en el mundo es gente libre, ¿cierto? Em, no por yo ser obediente soy libre, y no por yo ser cumplido, y así sucesivamente, ¿cierto? Em, entonces, digamos, un posible camino donde podría andar esta cosa de complejidad y terapia sería, pero sin desconocer, entonces la pregunta con la que estoy de acuerdo, ¿sí? La pregunta de Rocío la respuesta la tiene parcialmente Ilse, y es que Mefisto se apareció en el mundo contemporáneo bajo dos figuras, quizás tres. El orden no importa. La escolarización, la terapeutización y la medicalización del cuerpo y de la vida humana. Y ese es Mefisto. ¿Sí? Con la nariz aguileña y el tridente, cosas como esas, ¿cierto? De suerte que la pregunta de Rocío la respuesta la tiene Ilse, gracias vía Foucault, ¿cierto? Mira que estoy muy elegante hoy, Ilse, yo te quiero mucho. ¿Cómo se llama? Que son los mecanismos de poder sobre lo cual hay mucho reconocimiento, ¿cierto? Escolarización, terapeutización y medicalización. Eso es Mefisto. Y que además, si los vemos así, estos tres mecanismos, me hace pensar en cuando privilegias los discursos, ¿no? Y finalmente son discursos totalmente privilegiados. Y en donde en todos, quizá un poco menos en la terapización, pero en los demás finalmente el positivismo, toda esta idea positivista de la ciencia está en la parte de atrás, ¿no? Es lo que apoya y lo que empuja estas tres ideas en donde se privilegia siempre el discurso de la ciencia, de la evidencia, de lo que hay que hacer, y es el discurso privilegiado del consenso de una época determinada, ni siquiera de la de siempre, ¿no? Sino de una época determinada históricamente planteada, ¿no? Entonces, me gustó esto de Mefisto en el siglo XXI, cuando menos en donde estamos el día de hoy. ¿Sí? Y además, la escolarización, la medicalización y la terapización están, no sé si sea la palabra correcta, contra la vida, o están como pretendiendo, además se pretende que sea la vida, pero finalmente lo que están haciendo es matando la vida. Claro. No te oímos, Carlos, tienes tu micrófono. Empresa seria tiene de entrada un psicólogo organizacional y de salida un jefe de vigilancia. ¿Cierto? Y el psicólogo organizacional en realidad te hace terapias. Y entonces eso se llaman los seminarios de actualización y reingeniería y todas esas cosas donde siempre está el psicólogo organizacional que como es psicólogo, desde luego, no hace terapia, hace psicología. ¿Cierto? ¿Cómo se llama? En los colegios serios hay
por lo menos un terapeuta, el de lenguaje y no sé qué cosa, etcétera. Entonces, hay unos mecanismos muy refinados de control. Sí, Cintia, yo te quiero mucho, pero no te vas a salir de este marco, ¿cierto? Y entonces, coges al niño, y luego coges al joven, y luego coges al empleado. Y si al empleado le va bien, se va a morir en el trabajo, ¿cierto? Y híjole, lo chingaste. ¿Mm? Ujú, ujú. Ahí me viene, digamos, culpa tuya, Carlos, lo de Foucault otra vez. Entonces, lo que queda es la resistencia, Carlos, como dice Foucault. No, lo que queda es la vida. Lo que queda es la vida. Es cierto. Foucault nunca se pudo liberar de la cosa. ¿Sabes? Esto es academicista. Después de la historia de la locura, después de la arqueología, ¿en dónde termina Foucault? Apelando a Kant. ¿Cierto? La importancia del sujeto, cosas de esas. ¡Híjole! El pobre nunca, perdóname, pero sé que eso se está grabando y no va a salir al público. El tipo nunca salió del closet. ¿Cierto? Yo hubiera deseado que si hubiera, pero yo salía y hacía coquitos y etcétera. Yo, desde luego no soy homofóbico, evidentemente que no. ¿Cómo se llama? Pero no logró liberarse, es lo que estoy queriendo decir. ¿Sí? Es como a propósito de lo que mencionaba Rocío, que lo conoces mejor que yo. ¿Cómo se libera Freud después de todo este pucha mundo terrible? ¿Sí? No, entonces por la creatividad y el arte, etcétera, y por eso nos vienen de la escuela de Frankfurt, ¿sí? Cosas como esas. Yo creo que el proceso de liberación, bien, bien, óyeme esta cosa, las terapias existen porque la gente está chingada, ¿cierto? Y nadie puede curarse si en el proceso de curación, y entonces Ilse, te quiero mucho, eso es tuyo, eso no es ni de Ilse, eso no es ni de Cintia, ni de Rocío, ni de Carlos. Nadie puede curarse, latus sensu, si en el proceso no se transforma radicalmente a sí mismo. Y además, Sí, Carlos estaba pensando en esta parte de, a final de cuentas, tanto la escolarización, la medicalización y la terapización tiene que ver con el encargo social, que no es claro, más que, manifiestamente, la normalización. Entonces, lo que tú quieres, Rocío, es hacer de a mí normal, es decir, funcional y esas cosas, ¿cierto? Efectivamente. Si no hay, entonces lo voy a decir freudianamente, ¿cierto? Si, si yo me pongo en manos de Ilse, pero en el proceso de curación, llámalo como quieras, yo no mato simbólicamente a Ilse, no me curé, así como mato a mi papá y ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces no es que yo, sí, gracias, te quiero mucho, sí, no, etcétera. Al cabo yo tengo que llevar al cabo, ¿cómo se llama? El crimen simbólico, pues porque si no, no me libero. ¿Sí me explico? Creo que esa metáfora cabe. Sí, en la medida que siga usando las herramientas de mi terapeuta y no las mías, o haga mías las herramientas, siempre voy a estar en un lugar de dependencia, digamos, en un lugar en donde no voy a estar siempre en una posición de enfermo, ¿no? O voy a estar siempre en una posición de paciente. Nunca, sí, o sea, sí, por eso me parece que es interesante no hablar de cambio, sino de transformación. por supuesto, por supuesto. Metamorfosis. O sea, el gusano tiene que ser otro radicalmente. Pero si sigue siendo gusano con algo de maquillaje y un par de anteojos y una bufanda, pues es gusano nace, gusano se muere. Sí. Y eso es un acto de liberación. Es fantástico. Y la biología muestra casos de eso. La biología, cuando las culebras nos liberamos de la piel cada 7 años, literalmente, mira, Cintia y yo fuimos novios, ¿cierto? Pero yo me cambié la piel. Y si no hay un cambio de piel en un momento determinado, ¿cierto?
Pues no, yo sigo respirando por la herida y mira, y yo, oye, Rocío, ¿qué vas a hacer esta tarde? Pues porque, no, sí, 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 sí me explico. La biología, la naturaleza nos muestra ejemplos de lo Que por importante ahí puede ser. parece una obviedad, ¿no? Pero es bueno enunciarlo. Cuando uno o sea, cuando uno deja de ser paciente, se cura. Ujú, ujú. Me parece una obviedad, digamos, pero en la medida que siga siendo paciente, va a estar en ese lugar, digamos, y puede cambiar algunas cosas, pero no hay transformación. Entonces yo como terapeuta tengo que conducir al otro que me mate simbólicamente. No te necesito, no te quiero, es como con los malos noviazgos, no te quiero ver más en la vida. Si me cambio de sexo, y me cambio de país, y me cambio de ciudad, me cambio, pero no te quiero. ¿Verdad? Claro, entonces debe haber tácitamente un proceso, digamos, un acuerdo en ese tipo. Y eso es una manera de apuntar impropia mía en este instante, de que hay mucha gente muy buena en el mundo, etcétera, pero lo que menos hay, estadística, cultural, política, sociológica, etcétera, es gente libre. Eso es muy fuerte, eso es terrible. Ahora, aquí también estaba pensando en esto, ¿no? En, bueno, tenemos modelos terapéuticos en donde es cada vez, o sea, son mucho más rígidos que otros, en el sentido de, o sea, digamos, el psicoanálisis es el colmo del colmo, ¿no? O sea, esa es otra cosa. Y además es y si lo vemos totalmente tradicional, pues bueno, es en el diván, el otro no te está viendo, una serie de cosas y cada determinado tiempo. ¿Ok? Y además pueden pasar, tienes que ser muchos años para que realmente puedas liberarte y puedas matar al analista, ¿no? ¿Qué pasa con los nuevos modelos de terapia? O no sé si llamarle, no sé si el término sea modelos o qué sea, en donde muchas veces la manera o la forma en la que nos relacionamos no es ni que sea eh, cada semana, no es que sea necesariamente en un consultorio, no es que sea, sino simplemente como formas de comunicación o de relacionarse. Hay, por ejemplo, porque pensaba, ¿no? Y pensaba en algunos clientes o pacientes o consultantes míos que de repente llegan y me dicen, Rocío, vengo después de 6 meses o no sé qué, porque quiero rebotar mis ideas. Simplemente. Esto no significa que va a tener un proceso de que todos los martes o todos los... No, sino simplemente vengo a rebotar mis ideas. Que por eso ahí vengo yo el cuestionamiento de entonces, ¿qué es terapia? Y nos sentamos y se rebotan las ideas en el sentido, bueno, es que he estado pensando en esto y me he atorado en esto, entonces quisiera como que incluso me hicieras preguntas o me invitaras como a reflexionar esto porque ya le he estado dando vueltas y no. Y me quedo pensando en eso, ¿no? Cómo viene desde lo más ortodoxo hasta lo menos, y no porque sea bueno o sea malo, pensando en esta parte, en el acto de la liberación en un momento dado. Y nuevamente vuelvo a cuestionar, entonces, ¿qué es terapia? Uno es más terapéutico, o sea, un proceso es más terapéutico que el otro, este sí es terapia y el otro no, o sea, ¿qué es entonces la terapia? Ahí yo creo que en lo tradicional, en su aparición, estaba en función a la cura. Y por eso me parece que, más cercano a lo clásico, ¿no? Se plantea que el que viene enfermo de algo, ¿no? Pero si volvemos a la parte inicial de pensarlo como servicio, el servicio no involucra que sea para alguien que está mal Así es. o alguien que está enfermo. Y en ese sentido me parece que esa relación entre servicio y vida, alguien puede venir para potenciar algo que ya tiene, para crear nuevas posibilidades, no porque esté mal. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar un servicio en relación a esta vida en un sentido amplio que pueda venir para potenciar lo que ya tiene
y que le sirve, que le asienta bien, pero que él quiere algo más, o poder hacer otra lectura de esto que está bien. Porque también, digamos, si no es como que, yo sé que en sus inicios estaba esta relación entre salud y enfermedad como punto de asociación a la terapia. Pero cuando lo planteamos a la vida, que es más amplio, y no a la relación entre salud y enfermedad, me parece que hasta el campo del servicio se amplía y podemos ver que esto que salir, o sea, comenzar a incorporar en el sentido común de que, como dicen por ahí en la jerga, en la gente, a hay que ajustarle una tuerquita, me parece que no tiene todos los patitos alineados. El sentido común te dice cómo se nos ve, cómo se ve la terapia. Se ve la terapia desde el lado del que no está normalito, el que tiene, digamos, tiene los caramelos pero no tiene el paquete, tiene todos los caramelos sueltos. Entonces va a terapia, digo, son metáforas que se dicen en la jerga común, ¿no? Pero que también te dicen cómo ven al terapeuta, de qué lugar. Lo mando a este chico de la escuela para que le haga alineado y balanceo, y me lo devuelva al aula, ¿viste? Con ajustadito para que ande bien porque están dando mal, ¿no? Y por ahí es justamente el más sano porque es el que denuncia que está aburrido. Pero bueno, es el que no es normal porque es inquieto. Pero bueno, más allá de eso, digo, qué interesante sería que o sea, sacar la terapia del lugar de esa dicotomía entre salud y enfermedad y plantearlo en un sentido más amplio y ahí hacer al revés. Desde el sentido más amplio, preguntarnos qué terapias, qué abordajes son las que están presentando la terapia en un sentido más amplio. Me hizo pensar en algo que ahorita la gente está diciendo que, está diciéndose que hay toda una crisis de salud mental por el COVID. Y de repente me quedo pensando por la gente con la que converso y digo, bueno, lo que pasa es que no es que haya una crisis de salud mental, lo que pasa es que están aburridos. Carlos, no te oigo. Yo en esto soy anarquista, en el siguiente sentido. Tira A mí bombas. me parece perverso que yo tenga que ir a la iglesia o al templo y pagarle al sacerdote o al imán o lo que sea para que me haga sentir bien. Eso no eso es negocio. Me parece perverso que yo tenga que ir donde el terapeuta a pagarle para que me potencie y me haga sentir más humano. Por eso estoy... Y me parece perverso que yo vaya donde el médico o el profesor. Entonces yo entré en una de esas. ¿Cierto? Porque esa mercantilización, ¿cierto? Ya nos amarra. Ya nos amarra. ¿Cierto? Es en ese sentido que estoy diciendo que soy anarquista en las cosas, entonces, porque el sentido común diría, entonces, ¿tú de qué vas a vivir? ¿Sí? ¿Sí? El óvulo de San Pedro, y el hospital y la clínica, y la señora que hace el aseo y desinfecta y ese tipo de cosas, ¿cierto? Porque es para ponerlo sobre la mesa. Entonces, en la venta, entonces voy a hablar como ingeniero industrial, En la venta del producto debería haber una garantía postventa. Y en la garantía postventa, ¿cierto? Yo no te voy a cobrar la próxima balanceo y alineación porque esta es la garantía porque la primera vez no lo hice bien. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sé que en el mundo real empírico es tremendamente difícil. Carlos, si todas las conversaciones fueran exitosas, no habría necesidad de terapia. Claro. Si tú y yo nos quisiéramos, pero como cuates, como carnales, no habría necesidad de terapia y cosas como esas. Sí. Claro. Porque la sombra larga que se proyecta es eso que ha venido saliendo recurrentemente de lo normal.
y la normalidad, a propósito recientemente de Ilse, cosas como esas, ¿cierto? Y entonces, yo no, qué sé yo, pero a mí me quieren normalizar y tú déjame, y entonces DMS5 y DMS4 y todas esas cosas que tú y yo conocemos, no, tremendo. Y entonces hay esa, creo que para volver a Freud, ¿cierto? El mito se asienta sobre el rito, y es esa ritualización. Pucha, mira. Ujú. A ver, en esto de que lo que retomaba Cintia hoy, que comenzamos a plantear en un inicio, de un vocabulario, de palabras propias, me resuena esto, ¿no? Liberación, metamorfosis, transformación. También otra palabra que se había configurado al inicio era metabolización, si mal no recuerdo. Son palabras para dejar presente, ¿no? De esto que venimos conversando. Y, Otro día hablaremos sobre eso. Las plantas son los únicos sistemas vivos en este planeta que resuelven problemas, porque resuelven los problemas por vía de metabolización, ¿cierto? Ni los animales ni los seres humanos. Eso implicaría un poco de trabajo de biología y de neurofisiología de las plantas, etcétera, porque como son sésiles, no pueden huir. Entonces, los animales y los seres humanos, ante los problemas, siempre tienen la misma reacción, una sola, que es evadirse. Y hay muchos mecanismos de evasión, entre esos la racionalización y lo que tú quieras, ¿cierto? Como las plantas no pueden huir porque son sésiles, ¿cierto? Entonces ellas sí resuelven los problemas, pero otro día podríamos verlo por vía justamente de metabolización. Es hermoso. Bueno, ahí comentaste que tenés que retirarte, Carlos. Bueno, ¿qué Podemos les dar por parece? terminado, ¿no? Sí, sí, me parece que fue muy interesante, la verdad, el diálogo. Aparecieron muchas cosas que después da para volver a escucharlo y seguro que, como siempre, nos quedamos con cosas para seguir pensando, digamos, ¿no? ¿Cuándo hacemos el próximo encuentro? ¿Dentro de 15 días? Sí, Sí, yo dentro de 15 días. sí, 15, Bueno, 15 días está bien. bueno, ¿Está bueno, bien? bueno. sí, está Tiempo por bien. ahí, podemos ir tirándonos cosas vía mensaje que vayan surgiendo de este encuentro de hoy. Y yo agregaría las palabras que dijiste, irse servicio a la vida. Me quedo mucho con esa parte. ¿Eh? Ahora, Bueno, culpa de Carlos, no voy a poder cobrar mis sesiones. Ni yo mis clases. Ni yo mis clases. Que pero tengan un bueno, Bye excelente. bye, cuídense, bonito domingo. ahí te mando todo, Ilse. Gracias, Rocío. Bueno, nada más Bye bye. aguántame para que lo haga Lidia. No sé si No, no hay mañana lo va a ningún, hacer o hoy. ¿Sale? no hay ningún Bueno, problema. Gracias. Cuídense, bye bye, bonito bye domingo. bye. Bye.